Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos los gobiernos conservadores, desde el año 1831 hasta el año 1861. La clase anterior abordamos dos puntos importantes. Primero, el ideario portaliano, la idea de Portales, la figura de Portales, la influencia de él dentro de la República de Chile del siglo XIX, lo que pensaba de la política y también su proyecto político reflejado en el rol pedagógico del Estado, la subordinación de las Fuerzas Armadas y también el orden social, para ejemplificar. Y también abordamos la Constitución del año 1833 y sus principales disposiciones, como las atribuciones del Poder Ejecutivo y también el rol de la Iglesia Católica dentro del Estado chileno. El objetivo de la clase de hoy día es comprender cómo estos gobiernos conservadores instalaron la conformación de un Estado-nación en nuestro país. Vamos a analizar las principales características generales del orden conservador en Chile desde el año 1831 con José Joaquín Prieto hasta el año 1861 con Manuel Montt, donde está la línea de tiempo con sus respectivos mandatos. Acuérdense, fueron elegidos por reelección inmediata y por voto censitario, hombres mayores de 21 con tierras ya analfabetizados. Acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración los tres gobiernos, estos tres gobiernos se caracterizan por lo siguiente, en el plano político, primera parte, plano político. Punto número uno, gobiernos autoritarios y centralizados, ¿ya? Con el ideario portaliano. Acuérdense del proyecto político de Portales. Punto número dos, el Estado era de tipo unitario, ¿cierto? Un Estado centralizado, un gobierno central, fuerte, autoritario. También la Iglesia Católica tenía un rol fundamental dentro del Estado chileno en el siglo XIX porque también participaba en educación, cultura y dentro de la sociedad. Y todo lo que he comentado anteriormente estaba avalado por la Constitución del año 1833. Entonces podemos sacar de conclusión de esta línea de tiempo que los tres presidentes de los gobiernos conservadores tenían una continuidad ideológica. Todos tenían el mismo pensamiento en relación a la política, a la sociedad y a la economía y fueron avalados por la Constitución del año 1833. Otro punto muy importante es el tema de la institucionalización del debate político. ¿Ya? Acuérdense que en el proceso de organización de la República habían tendencias y bandos políticos. Después de este proceso de los gobiernos conservadores se empiezan a crear los primeros partidos políticos de Chile, como están en la diapositiva adjunta. Primero el Partido Liberal, que eran los antiguos pipiolos, ¿cierto? Que eran como de izquierda se podría decir, que buscaban la separación de la iglesia del Estado, mayores atribuciones de libertades civiles y públicas para las personas, todo lo contrario a los gobiernos conservadores. El otro partido político fue el Partido Conservador, que era los antiguos pelucones, ¿cierto? Gobierno centralizado, constitución del 33, rol importante de la Iglesia Católica, ya ahí se ven las dos corrientes políticas claras, derecha e izquierda se podría decir, y también el Partido Nacional, que era como un partido como de centro izquierda, centro derecha, que apoyaba al gobierno centralizado y a la supremacía del presidente de la República como atribuciones del Ejecutivo, acuérdense, pero también quería implementar una educación de tipo laica, o sea, una educación que no dependa solamente de la Iglesia Católica, sino también del Estado, ¿ya? Entonces, para que tengan eso en consideración, punto número uno, plano político, continuidad ideológica de los gobiernos conservadores y también el surgimiento de los primeros partidos políticos en Chile y por último la institucionalización del debate, o sea, la pugna entre liberales y conservadores en esa época. Siguiendo la línea política, nos vamos a la creación del Código Civil chileno. Se preguntarán qué es un Código Civil. Está en la diapositiva adjunta la definición. Un Código Civil es un conjunto unitario ordenado y sistematizado de normas de derecho privado, es decir, lo siguiente, son normas que establecen las relaciones entre los ciudadanos de una nación. Es un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas, o sea, que se puedan regular dentro de la moralidad, dentro de la ética, dentro de lo que es correcto, dentro, valga la redundancia, de la nación Chile. ¿Quién hizo el Código Civil? Lo hizo Andrés Bello, una persona muy importante en la historia de nuestro país en el siglo XIX, venezolano, y este Código Civil fue utilizado por gran parte de América Latina como un ejemplo a seguir para implementarlo dentro de los otros países. El Código Civil chileno fue promulgado
en el año 1855 y fue llevado a la práctica en el año 1857 en la administración del presidente Manuel Montt, último presidente del orden conservador. ¿Por qué era importante implementar un código civil propio chileno? ¿Ya? Porque una vez que se logra la independencia de Chile, uno de los legados de la colonia fue el ordenamiento jurídico, el orden judicial se podría decir. Por ende había que erradicarlo y implementar algo que pudiera promover la identidad nacional, como era el Código Civil. Algunos de los fundamentos importantes y fundamentales de este Código Civil son los siguientes. Son la protección de la buena fe de la ciudadanía, punto número uno, la responsabilidad significativa de los ciudadanos, la autonomía también, muy relevante, la ley como punto más importante dentro de la nación, el respeto y la protección también de la propiedad privada y también buscar la sanación de la ciudadanía. Esos son los puntos importantes del Código Civil chileno. Lo siguiente es un análisis de fuente del historiador Alberto Edwards que comparó el gobierno conservador con la restauración del absolutismo en Chile. Ya en gran medida la fuente da a conocer cómo fue importante estos gobiernos conservadores para intentar eliminar la anarquía y esa inestabilidad política que se vivía en Chile después de 1823. Acuérdense, hubieron ensayos, hubo una guerra civil, hubo una instauración de una constitución, fue bastante convulsionado esa época en Chile, ya ese siglo XIX a comienzos después de la independencia, ya teniendo eso en consideración, lo mismo lo voy a responder yo en esta ocasión y ustedes responden las que yo les solicita, como lo hemos hecho. Autor Edwards, escritor, ya fuente de tipo secundario porque es una investigación de Edwards de lo que pasó en el siglo XIX. El contexto es el orden conservador en gran medida y el análisis que da a entender Edwards en esta fuente es que la importancia del orden conservador para promover la estabilidad política, económica y social de nuestro país después de un proceso tan convulsionado que fue el proceso de organización de la República de Chile. Un punto muy importante para esta conformación del Estado-Nación chileno en el siglo XIX fue consolidar el territorio, que fue una política muy importante de que implementaron los gobiernos conservadores. Ya todo lo que estamos viendo son ámbitos que implementaron los conservadores para consolidar este Estado-Nación chileno. El punto número uno fue la consolidación del territorio entonces. Ya era importante porque las fronteras estaban un poquito imprecisas después del proceso de independencia, ¿cierto? Chile comenzaba en Copiapó y terminaba en Magallanes y en la Patagonia Oriental, ya o sea, la Patagonia que está al oriente de la cordillera de los Andes, territorio argentino actualmente. Entonces, había que proteger las fronteras de los países vecinos por una posible invasión que podía ser de Perú, Bolivia o Argentina. Estábamos en una etapa de vulnerabilidad porque había que hacer una soberanía efectiva dentro de nuestro territorio y proteger nuestras fronteras de otros países, ¿ya? Por ende, muy importante eso, el tema de soberanía efectiva, que fue una política implementada por los gobiernos conservadores. Un punto muy importante de esta consolidación del territorio fue un conflicto que lo voy a explicar de una forma muy rápida, fue el conflicto de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana. Perú y Bolivia se hicieron una pequeña confederación que Chile vio como un pequeño peligro para invadir a nuestro territorio y por ende se fue un pequeño conflicto bélico que al final gana Chile, ¿ya? Y la confederación se disuelve y Chile queda como el país, uno de los países más importantes de América Latina y también Valparaíso queda como el puerto, uno de los puertos más importantes del Cono Sur que también lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Otro punto significativo de esta consolidación del territorio, o sea, defender nuestras fronteras, fue que no solamente fue una política de conservadores, sino también fue una política de los gobiernos liberales, porque gran parte de los conflictos bélicos que vivió Chile fue en el siglo XIX, como por ejemplo Guerra del Pacífico, también guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, como lo acabo de comentar. Les dejo la siguiente pregunta. ¿Por qué era tan importante consolidar nuestro territorio? ¿Por qué habrá sido tan importante para los conservadores y también para los liberales consolidar de manera efectiva el territorio nacional? Un punto relevante del orden conservador para afianzar esta identidad nacional y para esta conformación del Estado-Nación chileno fue el tema económico. ¿Ya? Muy importante. Después del proceso de independencia, después del proceso de organización de la República de Chile, el país empieza a orientar sus materias económicas a un crecimiento hacia afuera, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Un crecimiento hacia afuera es un crecimiento donde el país va a exportar productos al extranjero, como Chile exportaba materias primas, ¿cierto? Como el trigo, cobre, plata o carbón, que lo voy a mencionar también un poquito más adelante. Por ende, lentamente Chile se empieza a insertar a esta economía mundial, ¿ya? Y era más importante exportar que importar productos, ¿ya? Chile dependía de la exportación de materias primas. El segundo punto dice liberar con proteccionismo, ¿ya? En gran medida en este orden conservador, ¿ya? Acuérdense, 3 decenios, Prieto, Bulnes, Montt, se permitía que la economía de Chile fuera abierta a todo el mundo, ya se podían exportar y traer productos, pero se protegía nuestra economía. Podía ser de índole liberal, pero con un proteccionismo claro y un tema conservador de fondo muy, pero muy fuerte para proteger el desarrollo económico nacional, ¿ya? Eso en el punto número 2. El punto número 3 de los ciclos económicos, Chile vivió 2 ciclos económicos importantes. El primer ciclo económico fue el ciclo económico de los yacimientos mineros, ya donde lentamente, después de 1830, 1840, se empiezan a encontrar diferentes yacimientos mineros como Chañarcillo, donde se encuentra plata, oro en menor medida, carbón, cobre y diferentes minerales que Chile exportaba a los países que los necesitaban. Acuérdense, ya Europa necesitaba algunas materias primas que no habían en sus continentes, por eso Chile era tan importante en este momento histórico. El segundo ciclo económico también fue el ciclo económico del trigo, ¿ya? Donde principalmente se exportaba productos agrícolas a las diferentes zonas que los demandaban, por ejemplo Estados Unidos y California, donde en Estados Unidos y California se vivió la fiebre del oro. Y si alguien me pregunta, profe, ¿qué es la fiebre del oro? En Estados Unidos y en California se encontró oro, ¿ya? Valga la redundancia, y Chile, esas zonas, perdón, tenían que mantenerse económicamente y también con productos, y Chile exportaba diferentes productos agrícolas para sustentar tanto California, Estados Unidos, como también Australia. 2 ciclos económicos, ciclo de minero y ciclo del trigo. Valparaíso, como también está en la diapositiva adjunta, ¿ya? Importante, principal puerto del Cono Sur, y fue relevante para que también Chile pudiera exportar y traer productos porque era el principal puerto del Cono Sur y competía directamente con el Callao, puerto peruano, ¿ya? Por ende, Valparaíso fue un centro económico importante, un centro también de intercambios comerciales, y Chile lo ocupaba para exportar productos, en gran medida lo que hemos comentado. Y por último fue Manuel Rengifo. Manuel Rengifo fue ministro de Hacienda en el gobierno de José Joaquín Prieto, y él también quiso implementar diferentes medidas económicas para poder impulsar este desarrollo económico, para poder afianzar esta construcción del Estado-Nación y para poder afianzar esta identidad nacional. Algunas de las medidas de Rengifo fueron las siguientes, ya súper general. Rengifo no quería que Chile dependiera como del ordenamiento económico de la colonia, por eso que también empezó a implementar nuevos impuestos a diferentes productos, por ejemplo, a productos agrícolas, ¿ya? Por nombrar a uno. Él también quería organizar las cuentas del Estado, ver el gasto público del Estado porque estaba todo desordenado, y si no sabemos lo que gastamos y lo que ganamos puede producir un déficit económico importante. Por eso que Rengifo también impulsa la inmigración extranjera para que apoyen el desarrollo económico nacional, principalmente de europeos, ¿ya? Y también realiza diversas reformas aduaneras. Por ejemplo, los productos que promovían el desarrollo chileno, como los libros, revistas o desarrollo tecnológico, llegaban sin impuestos a nuestro país. Los productos que podían promover los vicios de nuestro país, como por ejemplo los licores, tenían que pagar impuestos o no eran permitidos dentro de nuestro país. Esas son algunas medidas de Rengifo también para que tengan en consideración cómo los gobiernos conservadores querían implementar e impulsar este Estado-nación chileno que había surgido hace un par de años nomás. Un pequeño análisis de fuente como lo hemos venido realizando en las últimas clases, ¿ya? Primero yo voy a responder el recurso 75 y ustedes responden el recurso 64 con lo que yo les voy a solicitar, ¿ya? El recurso 75 dice, este fragmento presenta la visión de los historiadores Villalobos y Rafael Sagredo respecto a a las medidas económicas aplicadas durante el siglo XIX en Chile, ¿ya? Medidas económicas que fueron implementadas por Rengifo, pero también fueron como algo en consenso tanto los liberales como los conservadores, buscar el desarrollo económico de nuestro país, ¿ya? El recurso en gran medida nos da a conocer de cómo
Las diferentes medidas conservadoras no tenían índole liberal, ¿ya? Por ejemplo, abrir el mercado al mundo tenía sus diferentes condiciones, como también subir los impuestos para evitar que llegaran productos que no eran necesarios en nuestro país. Por ende, es muy significativo tenerlo en consideración. Se abre el mercado, pero seguimos siendo un país conservador y proteccionista de ciertas cosas, ¿ya? Pero somos abiertos económicamente. Si nos vamos a un análisis más profundo con lo siguiente, nos vamos con el autor que es Villalobos y Rafael Sagredo, ambos escritores y historiadores chilenos. Si nos vamos al contexto, nos vamos a las medidas económicas del siglo XIX en Chile. Si nos vamos a la fuente, lo dice una fuente secundaria, es una investigación de Villalobos y Sagredo de lo que pasó en el siglo XIX. Y si nos vamos al análisis, en gran medida dan a conocer estos historiadores la problemática de la exportación y el pensamiento económico conservador en relación al pensamiento económico liberal, ¿ya? Eso en el recurso 75. En el recurso 74 tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Es un fragmento de la rendición de cuentas que tuvo que hacer Rengifo frente al Congreso en el año 1834, gobierno de José Joaquín Prieto, ¿ya? En gran medida esta fuente nos da a conocer la problemática después de la independencia, lo que pasó en Chile y la crisis económica que sufrió Chile en este proceso tanto de organización de la República como en este proceso de la guerra civil. Y les dejo la siguiente pregunta. ¿Cómo habrán sido las arcas fiscales de Chile en 1832? ¿Buenas, malas, estábamos económicamente estable, inestable? ¿Ya? Esa pregunta la dejo entablada. Y lo mismo, responden con autor, contexto, fuente y análisis. Idea de nación. Ya Chile había pasado por un proceso bastante convulsionado con la organización de la República, la independencia. Hemos trabajado el tema de la importancia también de la economía para afianzar esta conformación del Estado-Nación, el tema político también muy relevante, pero en gran medida los distintos medios de expresión pública, ya como la prensa, la historiografía, la literatura, las movilizaciones y también el sistema educacional también contribuyen a poder conformar esta identidad nacional, que todos pertenecemos al mismo territorio, tenemos cosas comunes, tradiciones y queremos defender nuestro territorio y hacer una soberanía efectiva y eso es lo que vamos a abordar ahora, esta construcción de una idea de nación, la nación chilena. La educación, la cultura y también la prensa fueron importantes para afianzar esta identidad nacional y fueron relevantes para ayudar y potenciar esta construcción del Estado chileno, de esta nación chilena que ya había nacido y tenía un camino independiente que recorrer propio. No dependíamos de otro país como en el caso de España. Entonces, acuérdense de esto. La Constitución del año 1833, instalada por los gobiernos conservadores con el ideario portaliano, decía en gran medida que el rol pedagógico del Estado era clave. O sea, el Estado tenía que hacerse cargo de la educación en Chile, tanto la educación primaria, que sería enseñanza básica, educación secundaria, que sería enseñanza media, y educación superior, que es la educación universitaria. Era rol preferente del Estado encargarse de la educación en Chile para lograr el desarrollo educacional y también para afianzar esta identidad nacional. Entonces vamos como por partes. Primero, en el año 1842, gobierno de Manuel Bulnes, se crea la Escuela de Preceptores, ¿ya? Que en gran medida era la escuela que iba a formar a los docentes de educación primaria y también de educación secundaria, porque acuérdense, habían pocos establecimientos educacionales, había poca infraestructura, habían pocos alumnos y también habían pocos docentes y la educación estaba orientada principalmente a la clase gobernante que era la élite, ¿ya? Entonces, 1842, escuela de preceptores o escuela de profesores para que no lo olviden. En el año 1843 se crea la Universidad de Chile, ¿ya? La primera universidad pública del Estado y también la primera universidad ya oficial porque ya existía la Universidad de San Felipe en la época colonial, pero se considera que la Universidad de Chile fue la primera universidad pública del Estado, ¿ya? ¿Por qué fue importante la creación de la Universidad de Chile? Algunos pensarán que solamente para entrar a estudiar alguna carrera, ¿ya? Puede ser, pero también una universidad que fuera pública eh,
También ayudaba al desarrollo científico de nuestro país, ayudaba a las investigaciones de nuestro país y la universidad era considerada un centro de cultura. Pensemos, solamente las personas que entraban a la universidad en gran medida eran personas con un nivel socioeconómico bastante elevado. O sea, de nuevo, la élite. Ya una persona del sector medio no ingresaba a la Universidad de Chile en gran medida. ¿Ya? Por ende, la Universidad de Chile es clave también para impulsar este desarrollo económico, pero principalmente científico y también tecnológico en Chile. ¿Ya? Otro punto muy importante, que sería la imagen del centro, es en 1849 se crea la Escuela de Artes y Oficios, que también viene a impulsar este desarrollo, este avance educacional en los gobiernos conservadores, que fue una temática tanto de conservadores como liberales, como ya lo mencioné anteriormente, que es la imagen central. La imagen de la izquierda, a su mano izquierda, de su computador, es la imagen de la Universidad de Chile y la imagen de la derecha es la Escuela de Preceptores. En el año 1860 se crea la Ley de Instrucción Primaria, ya terminando el gobierno de Manuel Montt, que terminó en el año 1861, y es muy importante porque se dice lo siguiente: el Estado se va a hacer cargo de la educación, pero la educación básica es obligatoria. Todos tienen que estudiar mínimo los años correspondientes a la educación básica. Ahora a ustedes es común que la educación básica y media sea obligatoria, en esa época no, ¿ya? Aquí la ley de instrucción primaria viene a ayudar al avance educacional de nuestro país, ¿ya? Eso en el ámbito de la educación. En el ámbito de la prensa también fue muy importante porque al igual que hoy día la prensa, en esta época era prensa escrita, ya principalmente diarios, ayudaban a difundir las ideas, las ideologías tanto del gobierno, de los conservadores, pero también de los liberales, ¿ya? Por ende, los diarios, las revistas de la época difundían ideologías políticas y también difundían crítica o apoyo a los gobiernos tanto conservadores como después también a los gobiernos liberales. ¿Ya? La gente se podía culturizar con la prensa porque también llegaban diferentes artículos de diferentes aristas y ámbitos que iban en el beneficio también de la sociedad. Eso en el ámbito de la educación y la prensa. ¿Ya? La siguiente fuente habla de la importancia de la Universidad de Chile y de la llegada de intelectuales extranjeros como Andrés Bello para el desarrollo de la educación en el país. ¿Ya? En gran medida tienen que hacer lo mismo que hemos realizado en las fuentes anteriores: analizar el recurso y responder quién es el autor, cuál es la fuente, cuál es el contexto y cuál es su respectivo análisis. Les dejo la siguiente pregunta como para que se puedan orientar. ¿Por qué habrá sido importante la fundación de la Universidad de Chile para nuestro país? Con esa pregunta pueden responder este análisis de fuentes. Los siguientes puntos son importantes para también la identidad nacional y para la construcción y la conformación del Estado Nacional chileno. Punto número uno, la historiografía, que es la historia escrita y en gran medida afianza y promueve el pensamiento conservador en la época con la creación y la promulgación de diferentes textos. Lo segundo, el tema de la cultura, que también se puede ligar con el tema de la educación, el avance educacional, que también estaba orientada al tema de la literatura, donde en gran medida, con diferentes libros publicados en la época, se quería consolidar la idea de nación chilena. El tercer punto es el tema de la movilización política, que está orientada a cómo se construye una oposición liberal en contra de los gobiernos conservadores, y en gran medida se puede graficar con la creación de la sociedad literaria y la Sociedad de la Igualdad, dos instituciones de índole liberal que estaban en contra de los gobiernos conservadores, que también ayudan y promueven a esta movilización política. Lo siguiente es un análisis de fuente. Yo voy a responder el recurso 86 y ustedes responden el recurso 87. El recurso 86 habla de la importancia de la prensa en el siglo XIX y cómo fue relevante para difundir información y para civilizar a la sociedad. Teniendo en consideración lo anterior, respondemos con lo siguiente: autor Alonso, fuente tipo secundaria porque es una investigación de Alonso del proceso histórico, el contexto en la prensa del siglo XIX y el análisis es la importancia de la prensa en el proceso histórico para poder difundir las ideas tanto conservadoras como las ideas liberales, pero principalmente las conservadoras en su momento. La segunda, un recurso 87, que es de Christian Gamurri, sobre la visión del surgimiento de la historiografía. Tienen que leer la fuente detenidamente y responden, al igual que lo hice yo, con la siguiente pregunta que los puede orientar. ¿Por qué era tan importante la historiografía para el orden conservador y para afianzar esta identidad nacional?
Para terminar, la actividad de la clase y su correspondiente síntesis. Lo primero, dos fuentes que hablan. La fuente número uno, la recurso 93, habla de la importancia de la educación en nuestro país, ya el avance educacional, y la fuente número dos está orientada a la importancia de la prensa en nuestro país también, como lo hemos trabajado, ya. Una vez que lean ambas fuentes con detenimiento, responden las dos preguntas a continuación. Pregunta número uno. Según lo planteado por cada uno de los autores, ¿piensas que estos medios eran los correctos para lograr forjar una identidad nacional? ¿Por qué? Argumentenlo. ¿Por qué habrá sido importante la educación, la prensa y la historiografía, ¿ya? Para esto, para la identidad nacional? Punto número dos. ¿Cómo habrá influido el hecho de que la identidad nacional fuera elaborada y dirigida por la élite durante esta época? ¿Qué efectos puede haber tenido esto en la mayoría de la población? Sabemos que los conservadores gobernaban con la élite de la época, no gobernaban con los sectores medios o populares, ya que lo tengan muy presente eso. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: abordar los gobiernos conservadores y cómo promovieron la conformación de la identidad nacional y la conformación del Estado nacional chileno en los ámbitos políticos. Ya lo abordamos también con el Código Civil y las diferentes características de la Constitución del año 1833, en el ámbito económico, ¿cierto? La exportación de materias primas, la importancia de Valparaíso, la importancia de Manuel Rengifo, ministro de Hacienda, también conocido como el mago de las finanzas, la importancia del ámbito educacional, la importancia del ámbito cultural, la importancia de la literatura, de la historiografía, de la prensa y también de la movilización política, donde también analizamos diferentes fuentes que complementaron la información de esta clase. Eso fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, inquietud me la hacen saber. Y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.